Adelante. Gracias por acompañarnos en un programa más. Y estoy segura que al igual que ustedes estuvimos atentos en los últimos meses y hace muy poco, atenta a las últimas semanas, sobre los accidentes y el daño que se han ocasionado sobre los dos puentes que el gobierno anterior construyó alrededor de la isla Santay. Vamos a recordar un poco lo sucedido con el siguiente reportaje que Lency Rodríguez nos tiene para compartir con ustedes. Adelante. Con una inversión de $11.582.677, se construyó el puente que une a Durán con la isla Santay y que hoy se encuentra inhabilitado luego de que un buque impactara contra la estructura. En octubre del 2017, una embarcación pesquera chocó en cambio el puente que conecta a Guayaquil con la Santay, dejándolo 8 meses en inactividad. Pero se tomaron las medidas necesarias de seguridad. Carlos Vallejo, director nacional de espacios acuáticos entre el 2013 y 2014, nos cuenta. Una de las cosas que la IRNEA más cuestionó fue que tenían que presentarse unos estudios de la seguridad en la navegación. Es decir, un estudio que tiene que ver con la maniobrabilidad y la otra con la navegabilidad. ¿Por qué? Porque cuando ya se hizo el trazo a donde se iba a hacer el puente, ese puente justo en la carta náutica cortaba una área de fondeo, una área de maniobra. De acuerdo con Vallejo, la DIRNEA solicitó una serie de requisitos en donde se detallaban las medidas que se debían tomar antes de la construcción del puente. Primero que nosotros hicimos fue emitir un documento para que ellos cumplan con una serie de requisitos para nosotros autorizarle el uso de playas. Requisitos que no fueron tomados en cuenta. El puente que une a Guayaquil y Durán con la isla Santay fue creado en el año 2014 con fines turísticos, pero en la actualidad la ciudadanía pide que se realicen más controles para evitar futuros accidentes. Que planifiquen bien y que hagan algo bien seguro para que uno pueda tener seguridad para pasar. Que pongan mayor seguridad para cuando pasen los buques. A mí, en mi opinión, sí me daría miedo volver a pasar por ahí. Que se preocupen más, que no pasen barcos muy grandes, porque el puente está muy bonito, más precaución a las autoridades. Que vuelvan a construir, pero una cosa bien hecha, ¿no? Para tener seguridad. Los representantes de la empresa Delca, dueña de la embarcación causante del impacto, asumirán los costos de reparación del puente basculante. Reportó para Max TV, Lency Rodríguez. ¿Qué pasó con los puentes? ¿Por qué se construyeron los puentes? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy, el contraalmirante de la Marina, Alan Molestina. Gracias, Alan, por acompañarnos. ¿Cuál sería la primera objeción a los puentes? Porque quisiéramos iniciar esta charla reconociendo que hay dos puentes. Sí, yo diría que la primera objeción a estos dos puentes es que cuando ya se lanzó el proyecto, que lo lanzó el gobierno, algunos entes autorizados, como la Asociación de Prácticos del Ecuador, pues, que son los expertos en las ayudas para los buques que navegan por los diferentes canales que tiene el Ecuador, ellos objetaron la construcción de este puente. La propia Capitanía del Puerto de Guayaquil emitió un informe indicando de que este puente, principalmente el que une Guayaquil con la isla Santay, el otro es el que une Durán con la isla Santay, iba prácticamente a cerrar la vía de navegación. Es decir, desde el comienzo muchas entidades autorizadas se demostraron contrarias a que se haga este puente. Se recomendaba era que se haga un sistema de ferries para agilitar el flujo de personas y de bicicletas, porque se lo usa también como una vía para peatones y para bicicletas, y esa fue lo que se recomendaba en esa época. Más yo pienso de que este proyecto tuvo tintes políticos, porque si recordamos primero qué fue lo que se hizo en la isla Santay, que es un área protegida. Se hizo la aldea esta que conocemos, donde se concentró todos
los habitantes, y yo recuerdo que yo también fui a visitar la aldea cuando uno tomaba una lancha y llegaba a este lugar. Pero entiendo que luego se quiso de alguna forma facilitar la llegada a este lugar turístico, a esta aldea, y es así como el gobierno decidió construir estos puentes peatonales y que sirven también para las bicicletas. Y en el entendido que este puente peatonal para las bicicletas, que hace un poco más ligero el turismo interno en la ciudad, que creo que gusta a la gente, pregunto, tal vez el puente para ese propósito turístico, me refiero, no debió haber sido en otro lugar, o el lugar del puente Guayaquil, Isla Santay es el correcto. Sí, ¿por qué la Capitanía de Puerto emitió este informe de que este puente cerraba la vía? Porque en este lugar se encuentran aproximadamente 10 empresas, varaderos, muelles, está ahí los astilleros navales ecuatorianos. Recordemos que de los 5 accidentes que han habido, 4 en este puente, la mayoría, 2 han sido de las embarcaciones, de los buques, barcos que han estado en mantenimiento en algunos de estos astilleros. El Paola, el pesquero, que impactó y destruyó un buen tramo del puente, y dos buques de la Armada Ecuatoriana que desconozco las razones específicas por qué fue que derivaron y impactaron el muelle, ¿no? Por eso indicaba que cerraba la vía. Las condiciones con media marea son fuertes, tenemos una corriente de 4 a 6 nudos, en verano con los vientos fuertes, hacen que una embarcación pueda llegar hasta tener un desplazamiento de unos 8 o 10 nudos, solamente llevada por la corriente fuerte. Y los vientos, sí. Claro, porque el Guayas de Manso pues no tiene nada, porque la verdad es que sí tiene sus corrientes, se ve, ¿no? Entonces había todas estas condiciones que realmente era un riesgo alto en que se lo haga en este lugar. Por eso es que la DIRNEA, la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, tenía que autorizar la construcción de ese puente, y para eso tenía que recibir unos 13 estudios. El uno, un estudio de factibilidad, que ese es el que tenía que indicar dónde era la posición más conveniente para hacer este puente para hacerlo, tomando en cuenta todos estos factores que he mencionado. El segundo era un estudio de impacto ambiental, y el tercero, muy importante, que es el informe de maniobrabilidad y navegabilidad para este puente, que lo mencionó el señor almirante Vallejo, que en esa época era director nacional de los espacios acuáticos. Por eso que él manifiesta de que no se recibieron estos informes y la DIRNEA no autorizó la construcción de estos puentes, pero sin embargo el gobierno lo hizo, y ya vemos las consecuencias. Gracias a Dios hasta ahora no han habido víctimas fatales. Tenemos que irnos a un corte comercial, pero vamos a seguir conversando sobre el puente, mejor dicho, los puentes. Recuerde, el de Guayaquil a la Isla Santay y el de Durán a la Isla Santay. Ya volvemos, quédese con nosotros. EMOPAC les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad. Retiramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, la procedemos a desenroscar. Va a salir un poco de agua nada más. Una vez que la tenemos afuera, vemos que está desgastado. Y listo, una vez que la tenemos comprada y la cambiamos, la ponemos y volveremos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Papa John's presenta: ¿qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol?
Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, tiesto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Excelente. Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. El esfuerzo humano no tiene límites. Conquistamos los océanos. Desafiamos las distancias. Llegamos a donde nunca imaginamos. Pero ¿sabes qué? Aún falta más. ¡Vamos! Nueva Super G-Brix, gasolina con aditivos alemanes de última generación, creada para que llegues más lejos. Trimax, siempre más. Seguimos conversando sobre los puentes y la verdad es que sí, es alarmante de alguna manera lo que nos vamos enterando, pero se lo vamos a preguntar nuevamente y ahora sí en vivo para compartirlo con ustedes. Alan, ¿qué decían esos informes? Sí, el Instituto Oceanográfico de la Armada, que es el ente técnico, emitió un informe en el año 2013 de maniobrabilidad y navegabilidad. ¿En base a qué? Se estableció, de acuerdo a las embarcaciones que tienen que hacer uso de esta vía, esos son buques graneleros, gaseros, se estableció que el modelo tenía que ser hecho para un buque de una eslora de un largo de 172 metros y una manga de 10 metros de ancho y un calado de 6.8 metros. En base a eso se hicieron las simulaciones y la primera conclusión importante de ese primer informe es que este puente basculante debía tener alrededor de 100 metros de ancho, un poco más, para que sea completamente seguro, porque ellos hacen simulaciones con las corrientes, con los vientos, ¿no? Y qué podría pasar si una embarcación el rato que está cruzando tiene una falla de gobierno, se le va la propulsión, ¿no? Eso le da una seguridad. Y esa fue la recomendación de este informe. Sin embargo, el puente basculante, es decir, la apertura que se tiene para que puedan cruzar las embarcaciones que tienen una altura mayor al puente, tiene 46 metros por hora. Es decir, que ahí es un protocolo de mucha seguridad que cualquier embarcación tendría que cruzar esta parte de la vía con remolcadores. Se abre y se producen 45 metros. 46 metros. 46 metros y debió ser. La recomendación en base a la anchura del canal y las condiciones de marea y viento es que debía tener 112 metros aproximadamente. Ya estamos hablando que debió tener mucho más del doble. Sí, así es, para mucho mayor seguridad. Seguramente los asuntos económicos influyeron en que se tome esta decisión. Claro, las embarcaciones pueden pasar, pero con mayor riesgo, entonces los protocolos tienen que ser mucho más estrictos para minimizar los riesgos. Pero lo preocupante es un informe último que existe del INOCAL, ahora en marzo del 2018, donde primero se establece que un buque de una eslora de 172 metros y de 10 metros de ancho es imposible que tenga un calado de 6.8 metros, porque el calado se produce por el tonelaje que todo debe tener una armonía, sí, ¿no? Entonces indica que realmente el calado de un buque de esas dimensiones va a ser de 9.2 metros. O sea, dice, no puede haber, para que un buque de esas dimensiones tenga un calado de 6.8 metros, significa que tendría que pasar al 50% de su carga para disminuir el peso. Y el impacto. Sí, entonces el calado del buque disminuye. Eso es algo preocupante, ¿no? En base a qué se estableció ese tonelaje. Pero este último informe hizo la simulación con el Paola, con esas dimensiones, y estableció que la estructura que tiene el puente no resiste el impacto de una embarcación que esté a la deriva, que perdió el gobierno, que se desplaza con los vientos y las corrientes. Está demostrado que no resiste esa energía que transmite
la embarcación, el puente. Entonces esto significa de que siempre va a haber este peligro en que el diseño de este puente no va a resistir el impacto de una embarcación que derive con estas características. Y ya tenemos la evidencia, ya pasó el accidente. Ya pasó en el puente que une la isla Guayaquil con la isla Santa y también de Durán y la isla de Santa. Durán, ¿no? Entonces, básicamente fueron 3 informes que fueron desconocidos por el gobierno central, hicieron los puentes como ellos pensaron. Ya hubo los accidentes que demostraron que todas estas observaciones tenían su razón de ser. Y finalmente, la última pregunta, Alan, ¿qué podemos hacer? ¿Hay una fórmula? ¿Hay ingenieros especializados en arreglar este tipo de estructuras para poder disfrutar las noblezas de un puente? Bueno, siempre hay una solución, ¿no? Este último informe que yo hablé recomendaba que se paralice la obra, la reconstrucción, ya después que hubo este daño, para que en todo caso se lo haga con estas diseños que pueda soportar este impacto. Y ya están los puentes ahí, no los vamos a tumbar. Nadie quiere desperdiciar recursos. La INOCAR dio una serie de recomendaciones que no se han cumplido y se deben cumplir. Algunas de las que recuerdo es que se deben enfilar de una forma segura las embarcaciones que llegan al puente basculante, es decir, hacer una estructura adicional que canalice a la embarcación, de tal forma que si tiene algún problema y deriva y va a impactar, no lo haría contra la estructura, sino contra esta enfilada que se tendría que hacer. Eso no se lo ha hecho. Y eso cuesta mucho, supongo. Yo pienso que comparado con lo que han gastado, vale la pena. Y con lo que va a seguir gastando para reparar. Bueno, digamos de que está asegurado, pero hay que ver el dinero lo que se pierde del servicio. En este caso fueron 4 o 6 meses que demoró la reparación del muelle. Entonces va a salir más económico siempre repararlo como dicen los técnicos. Observar esas recomendaciones. La señalética la hizo la misma Armada del Ecuador, porque ya estaban por venir los veleros para este bonito evento que tuvimos aquí en Guayaquil. Y bueno, era la seguridad de la vida en el mar, la seguridad de la navegación es responsabilidad del Estado y lo ejerce la Dirección Nacional del Espacio Acuático. Entonces la Armada lo tuvo que hacer de su presupuesto para que no vayan a... Para que no pase nada con las embarcaciones. En todo caso, porque quien tiene la decisión es el comandante del buque. Podía haber tomado la decisión, no, esto es un riesgo, nos quedamos aquí nomás en el puerto de Guayaquil. Un aplauso entonces para la Marina y esta organización, el show tan hermoso. Entonces sí hay formas de minimizar los riesgos y mejorar la seguridad. Por ejemplo, se habla de un plan de evacuación seguro, porque pongamos en la situación que está bien concurrido este puente peatonal, una fiesta de Guayaquil que va mucha gente en sus días libres, y se ve que es evidente el accidente cuando vemos que una embarcación está derivando y va a impactar el muelle. ¿Qué hacen los peatones? Entonces todas esas protocolos se deben de exigir, y en el estudio, porque tuvieron muchas reuniones entre la Gobernación, el Ministerio de Obras Públicas, el MIDUBI, y indicaban que el puente tenía que pasar al Ministerio de Obras Públicas y los protocolos ser observados por la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. La gente seguramente, todos queremos que las autoridades y los recursos públicos embellezcan nuestra ciudad y nos brinden obras que podamos disfrutarlo. Pero es imprescindible, por seguridad, que todas esas obras se hagan de acuerdo a las especificaciones técnicas para poder disfrutar con mayor tranquilidad nuestro hermoso río Guayas. Gracias al contraalmirante Alan Molestina por estar con nosotros. Sí, pues alguien tiene imágenes, gracias.